Vamos a ver de que ahora sí podemos hacer problemas de desplazamiento y velocidad más realistas, porque es muy poco probable que un objeto o una persona solo se muevan en una sola dirección, sino se mueven de izquierda a derecha, de arriba para abajo, en direcciones diagonales. También se pueden mover hacia arriba y hacia abajo, pero ahí sí ya no me quise meter en ya cómo se mueve uno en tres dimensiones. Pero los vectores se pueden adaptar para que uno pueda modelar el desplazamiento en tres dimensiones. Entonces, como habíamos visto el día miércoles, un vector es una cantidad física con magnitud y dirección. Entonces voy a volver a trazar ese triángulo rectángulo. Y ahora vamos a poder hacer problemas bonitos donde digamos un piloto está volando y hay un viento cruzado, entonces él tiene que ver en qué dirección tiene que dirigir el avión para que uno contrarreste el efecto del viento cruzado y ya pueda ir uno en una dirección norte, oeste u oeste y no en una dirección inclinada. Entonces aquí la idea es que vamos a estar trabajando con estos vectores en el plano. Y lo bonito es que habíamos visto que un vector tiene componentes A2 y A1. Entonces podemos decir que este vector R es igual a A1, A2. Entonces la idea es que el vector decimos que viene desde un punto A un punto B. Y la flecha nos indica, digamos, la dirección del vector. Entonces acá tengo mi vector R. Entonces lo bonito de esto es que si utilizo Pitágoras puedo ver qué grande es el vector. Entonces la magnitud es una raíz cuadrada. Hay otras formas de medir la magnitud del vector porque hay otras situaciones donde uno simplemente no puede ir en dirección diagonal, sino que a pura fuerza uno tiene que ir de primero por la calle, por la avenida y después por la calle. Entonces ahí la fórmula de distancia ya cambia, pero ahorita solo quedémonos con esta fórmula de magnitud donde simplemente hacemos la suma de los cuadrados y calculamos la raíz cuadrada y luego la dirección nos las da el tangente inverso, aunque hay veces que usamos seno y coseno inverso dependiendo de qué cantidades conozcamos. Entonces acá hago tangente inverso de A2 dividido a 1. Por mucho lo más difícil de calcular es la dirección porque no solo no vamos a poder hacer de manera así automática tangente inverso, sino que también vamos a tener que tener muy presente en qué dirección vamos, porque aquí vamos en una dirección como noreste, pero si ya vamos noroeste o suroeste, ahí los ángulos ya los tenemos que ir ajustando. Entonces, ¿qué es lo bonito de los vectores? De que podemos hacer operaciones entre vectores. Y la forma geométrica es bastante complicada, mientras que la forma por componentes solo tenemos que ir sumando x con x y y con y. Entonces, ¿en dónde podemos empezar a utilizar, digamos, operaciones de vectores? De que tengamos que una partícula experimenta un desplazamiento vector u. Ahorita en el journal agregué un problema más porque todavía no tenía el problema del avión. Y luego toma otro desplazamiento seguido por un segundo desplazamiento B. Entonces vamos a poner acá que el resultado final es un vector, bueno, es un vector de desplazamiento W conocido como la suma vectorial o la resultante. Vector resultante no me gusta mucho porque
ahí no está explícito qué operación vectorial estamos haciendo, mientras que si vemos suma vectorial, bueno, tengo que sumar los vectores. Ustedes ya su máquina de Turing pueden agregar como sumar vectores. Ahí si llenaron ahorita el pizarrón el día viernes pasado, ahora tendrían que llenar 2 pizarrones. Pues, sí, como son 2 sumas, entonces digamos, acá tenemos un vector U que tiene estas componentes y un vector B que tiene componentes B1 y B2. Entonces esta suma vectorial es bien bonita, lo que nos dice es que sumemos cada uno de los componentes respectivos. Entonces esto tiene sentido porque si voy acá en una dirección oeste y continúo en el oeste, entonces sumo todo lo que me desplacé en el oeste para ver mi dirección en el oeste. Y acá si voy al norte y luego voy al norte, también voy a sumar estas 2 direcciones. Entonces tiene sentido esta operación, pero como los vectores también, digamos, tienen una representación gráfica, lo que nos está diciendo esta suma de vectores es que si en algún momento vamos en esta dirección y luego, digamos, vamos en una dirección de vector B, entonces la idea es que nos colocamos cabal, el del vector B empieza justo cuando termina el vector U. Entonces acá si quiero representar este vector W, la idea es que la suma vectorial es esto. Pero solo que acá tengo que poner B, no tengo que poner U, porque si no estoy sumando un vector con el mismo vector. Entonces solo voy a cambiar este a V. Pero de esta forma pueden ver de que aquí sí costaría, digamos, encontrar la magnitud y la dirección del vector suma, porque tendría que trabajar con un triángulo que no es rectángulo y hay una ley de senos y hay una ley de cosenos que nos permite encontrar cuál es la magnitud del lado más largo y cuál es el nuevo ángulo, pero lo más fácil que vamos a hacer acá es que todo lo vamos a escribir por componentes y aquí voy a encontrar cuánto vale cada una de mis componentes de mi vector W. Entonces gráficamente así es como se mira. Y tiene sentido porque si decimos, digamos, que el vector U empieza en A y termina en B, pero luego el vector B termina en B y comienza en B y termina en C, esperaríamos que nuestra posición final sea de A a C. Entonces este es el B. Este también es el B, el W es la suma. Y así puedo ir haciendo sumas más interesantes porque a este B le puedo sumar otro vector, digamos R, y puede ir en esta dirección. Entonces la idea es que para saber cuál es la suma, miramos cuál es el primer punto donde estamos y el último punto donde terminamos. Entonces así es como se mira geométricamente la suma. Entonces geométricamente la suma es un vector que empieza en A y termina en B, en C. Aquí si quiero ser un poco más correcto, la voy a poner como mayúscula. Entonces, esta es una operación vectorial que ya tenemos. La otra cosa que podemos hacer es duplicar o triplicar el tamaño de cualquiera de estos vectores. Entonces, esta es la que se conoce como la multiplicación por un escalar. Y esta es una operación vectorial más fácil de trabajar. Y esto va a tener sentido porque, digamos, cuando estamos hablando de fuerza, tenemos el vector de aceleración, pero tenemos el escalar de masa. Entonces, si hago masa por aceleración, me da el vector de fuerza. Entonces, lo bonito de la multiplicación por un escalar es que pongo acá K por un vector U, y esto es igual a K por U1, K por U2. Entonces, lo que hace que esta multiplicación por un escalar, digamos que tenemos este vector U. Entonces, si yo vengo y el vector U lo multiplico por 2,
Entonces este vector va a duplicar su longitud. Va a mantener la misma dirección, pero ahora va a tener el doble de longitud. Y lo bonito es que también este vector lo puedo multiplicar por una fracción, entonces puedo tener la mitad de u. Entonces, geométricamente este sí es una operación mucho más fácil de entender porque simplemente el número me va a decir qué tanto estiro o estoy comprimiendo el vector. Entonces vamos a poner acá que geométricamente la multiplicación por un escalar vamos a poner acá las dos consecuencias. Entonces vamos a decir acá, estira el vector si k es mayor que 1, lo comprime si k está entre 0 y 1. Y hay una tercera consecuencia porque números reales también hay números negativos, entonces también puedo multiplicar este vector por un número negativo. Entonces, si el número es negativo, aquí digamos, lo cambia de dirección. Este pobre proyector está. Sí. Y eso que es día lunes, yo no sé cómo va a llegar hasta el viernes. Entonces también, digamos, podemos tener como que menos u, el vector menos u, entonces el vector menos u lo ilustraría como este. Entonces este es el vector que se conoce como antiparalelo. Entonces es bonito que ya tenemos una definición algebraica para vectores. Entonces nos falta una tercera operación, pero esta tercera operación en realidad no es elemental. Posiblemente ya les han dicho que la resta es una suma entre un número positivo y un número negativo. Pero igual, digamos, vale la pena mencionar la resta porque el cálculo es mucho más rápido si uno utiliza una resta que la suma entre un número y un número negativo. Entonces también vamos a tener el negativo del vector, que este es el vector menos b o menos u. Y tenemos la resta entre vectores. Entonces aquí otra vez, como es de imaginarse, esta la vamos a definir en términos de una resta con números reales. Entonces ahora vamos a decir que este es el vector w, u1 menos b1. Yo creo que voy a poner de primero cuál es la operación vectorial y luego voy a poner el resultado componente por componente. Entonces acá tengo que hacer u menos b y esto es igual a u1 menos b1, u2 menos b2. Entonces esto ahí te está muy abstracto, pero ya vamos a estar, ya después de esto solo vamos a hacer ejercicios. Entonces aquí digamos, esta en realidad es la suma entre u y el negativo de b. Y ahora aquí, digamos, geométricamente esta operación sí cuesta ilustrarlo un poco. Porque, digamos, si el vector u tiene esta dirección, cuando hacíamos u más b, teníamos que hacer esto. Pero como ahora tengo el negativo de b, entonces a este vector le cambio la dirección. Entonces la idea es que ahora hago u menos b, y ahora lo que nos va a quedar es que la resta es este vector bien extraño. Entonces esta sí cuesta verlo un poco más. Yo creo que la voy a poner así. Y vamos a poner acá vector u. Vector menos b con el entendido de que ya le cambié la dirección. Entonces la resta, como van a ver, si nos cambia un poco la ilustración geométrica de la resta entre vectores. Entonces muchas veces lo que hacen algunas personas es que dicen de qué es la diferencia entre el punto C y el punto B.
Entonces acá tengo A, B, C y la resta es B menos C. Entonces así es como se mira geométricamente la resta. Esta es otra operación que es difícil hacerla ilustrando geométricamente los vectores, pero algebraicamente es una operación bastante sencilla. Entonces ahí sí tenemos cuestiones completamente diferentes. Incluso hay personas que lo que hacen es que acá colocan una paralela y aquí ya se mira, también se puede ver la resta de vectores como esto. Entonces acá tenemos A y B y C. Entonces lo que vamos a decir acá es que esta resta comienza en el primer punto, donde termina el vector U y termina en el vector, donde termina el segundo vector. Pero creo que ya no voy a hablar más de este dibujo, sino vamos a empezar a hacer ejercicios. Solo voy a decir acá geométricamente la diferencia es el vector con punto inicial B y terminal C. Entonces, posiblemente, digamos, Newton y Galileo, cuando estén trabajando con vectores, van a hacerlo todo con gráficas, mientras que ya, digamos, los físicos modernos lo utilizan toda esta parte algebraica toda esta parte vectorial con álgebra, y eso es mucho más fácil. Entonces, hagamos nuestros 3 ejercicios del día de hoy. Entonces, acá tengo 2 vectores, tengo el vector U, 3,4, y el vector B, menos 3,0. Entonces vamos a encontrar cuánto valen las siguientes operaciones vectoriales. Entonces digamos, ¿qué sucede si quiero hacer A más B? Al 3 le sumo menos 3. Y como pueden ver, aquí también pueden haber algunas restas cuando estemos haciendo componente por componente. Todo depende de las coordenadas y la dirección que tenga cada uno de estos vectores. Perdón, ¿no son U y B los vectores? Ah, sí, gracias. Sí, gracias, Nico. Sí, yo no sé por qué puse A y B. Sí, quedémonos con U y B. Entonces, vieron, acá ya tengo esto. Entonces sumo y acá nos da el vector 0,4. Entonces, como es de esperarse, empezamos con un vector 3,4. Entonces, el 3,4 está como por acá, 3 y 4. Pero luego restamos, le sumamos este vector B, menos 3,0. Pero como este va en dirección a la izquierda, entonces aquí lo que va a pasar es que vamos a estar 4 metros respecto a la posición inicial, pero solo hacia arriba, pero ya vamos en términos de izquierda y derecha, vamos a estar en la misma posición. Entonces así es como se miraría este ilustrado. De aquí nos pasamos para acá, Q, y luego el B tiene esta dirección, y luego acá termino con U más B. Entonces vieron, esto ilustrado de manera geométrica obviamente es más complicado. Y aquí hay una operación que les va a parecer un poco extraña que la estemos haciendo, B más U. Entonces esto es menos 3 más 3, 4 más 0. A 0 más 4 lo voy a poner solo en orden, pero igual eso no nos va a afectar para nada el resultado. Entonces aquí, digamos, hay una como simetría, porque entonces podemos podemos irnos de primero 3 unidades, digamos, acá a la izquierda, y luego me muevo 4 unidades hacia arriba y 3 hacia la derecha, y lo que van a ver es que termino en el mismo punto. Entonces, esto es una propiedad importante porque no importa si de primero me muevo en esta dirección del vector U y luego en la dirección del vector B, o si de primero me voy en dirección del vector B y luego me voy en el sentido del vector U, la posición final en la que voy a terminar es la misma. Entonces, esta es una propiedad de conmutatividad.
Que solo lo estoy poniendo para que miren de que aquí no importa si hacemos U más B, B más U, el orden ahí va a estar. No nos va a afectar el resultado. Entonces ahora aquí también puedo hacerle 2 veces el vector U. Este vector A ya no. 2 veces el vector U más 3 veces el vector V. Entonces esta operación es más complicada y esta definitivamente no la vamos a ilustrar. Entonces, lo bonito es que cuando estamos multiplicando estos vectores por constantes, cada componente lo multiplico por la constante que tiene enfrente. Entonces, el primer vector se vuelve 6,8 y el segundo se vuelve menos 9,0. Entonces, ahora ya puedo sumar cada uno de estos componentes. 6 menos 9 menos 3, 8 más 0, 8. Entonces, vean, aquí ya tengo esta operación y ya lo que vamos a hacer son unos últimos cálculos porque también ya el día miércoles habíamos visto 2 operaciones vectoriales más, cómo encontrar la longitud del vector y cómo encontrar su dirección. Pero es solo porque quiero ilustrar una propiedad que ya Euclides había descubierto, como, no sé, hace más de 2000 años. Entonces, triángulos semejantes. No, una que es de que ningún lado de un triángulo puede ser más grande que los otros 2 lados del triángulo. Sumados. Sí, sumados, sí. Entonces, dos lados siempre de la suma de 2 lados de cualquier triángulo va a ser mayor que el tercer lado. Y no importa si estamos usando los lados más grandes o los más pequeños, igual esa suma de 2 lados va a ser más grande que la del lado restante. Entonces es una bonita propiedad para decir a veces el triángulo es imposible porque uno de sus lados es mucho más grande que la suma de los otros dos. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la longitud de U más B, la longitud de U y la longitud de B. Entonces aquí podemos ver que nos va a salir un triángulo. Entonces la idea es, ¿cuál es la longitud de U más B? Aquí ya tenemos cuánto vale U más B. U más B es 0,4. Entonces acabo de decir que esto es igual a 0 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto nos da una longitud para la suma de 4. Y lo bonito de vectores es que aquí hasta nos podría pasar que la suma de vectores va a tener una magnitud más pequeña que alguno de los otros lados. Entonces, ¿cuánto mide el vector U? Este es el más difícil de calcular porque este tiene componentes 3 y 4. Entonces acá tengo que hacer 9 más 16. Entonces este vector mide raíz cuadrada de 25 o simplemente 5. Y luego mi vector B es cierto que tengo ahí un menos 3, pero como el menos 3 lo elevo al cuadrado, esto se vuelve 0. Entonces aquí van a ver algo, digamos, mi vector U ya lo había ilustrado, es el que va a ser una hipotenusa. Pero solo acá voy a ponerlos en términos de magnitudes. Entonces acá tengo U, el B tiene esta dirección y mi suma es uno de los catetos. Entonces acá tengo U más B. Entonces, bien, lo que pueden ver acá es que este mide 5, este mide 3, que es el lado más pequeño, y U más B mide 4. Entonces aquí cabal pueden ver 4 más 3, 7 es mayor que 5, 5 más 3, 8 es mayor que 4. Entonces acá vamos a poner de que note que la magnitud de la suma entre vectores, que es 4, es menor a 8. Y este 8 es igual a la longitud del primer vector más la longitud del segundo vector. Entonces aquí lo que nos va a pasar es que si tenemos 3 vectores que forman cualquier triángulo,
Estos van a satisfacer la desigualdad triangular. La suma de vectores cumple con la desigualdad triangular. No sé si esta propiedad la vieron cuando estaban leyendo Euclides. Creo que no. Ah, es que eso creo que es ya la proposición 20 o 21. Ah, no, tenemos con 12, creo. Ah, ya 13. Y ya 13 es un montón. Eso creo que lo estuvieron trabajando como 2 semanas. Sí, como te ves. Sí, ajá, es que sí toma tiempo ser Euclides. Yo creo que ni siquiera llegaron a la proposición donde comprueba de que la suma de los ángulos de un triángulo suma 180 grados. No. Ah, es que eso es bien controversial porque tiene... Sí, sí hablaba de los ángulos rectos, pero lo escribía en, en otras palabras, que decía que no podía ser la suma de dos ángulos rectos. Más Sí, de dos eso. más de 2 ángulos rectos, sí. Sí, Descartes también lo hacía así, no decía 180 grados, sino decía, sí, todos los ángulos de un triángulo tienen que sumar 2 ángulos rectos. Entonces aquí, digamos, lo que vamos a tener siempre es que el tercer lado va a ser menor que la suma de los otros 2 lados. Entonces es una propiedad importantísima porque, digamos, uno puede en algún momento detectar cuando hay triángulos imposibles. Porque, digamos, alguien puede venir y ser muy tramposo y decir, a ver, aquí tenemos un triángulo con este lado que mide 2, este que mide 3 y este otro que mide 6. Entonces, digamos, este es un triángulo imposible, porque este tercer lado mide más que la suma de estos dos. Entonces, también el teorema de Pitágoras en cierta forma les dice indirectamente que si, digamos, la hipotenusa no va a poder ser más grande que la suma de los dos catetos. Ustedes vieron que es una bonita propiedad, pero igual, digamos, ahorita solo la estoy mencionando. Tal vez esta desigualdad es más apropiada para geometría y para Euclides. Entonces, ahorita solo nos quedan pendientes 2 ejercicios más del tema de vectores, que estos sí ya son ejercicios más prácticos, pero van a ver de que aquí sí no vamos a complicarnos más porque, digamos, todo lo que vimos de movimiento en caída libre lo podemos poner en 2 dimensiones, lanzamiento de proyectiles en 2 dimensiones, pero si hacemos todo eso ya no salimos de este tema y la idea es tratar de ver a Newton y un poco el análisis de energía para resolver estos problemas. Entonces acá tengo la suma de 2 vectores en ángulos rectos. Entonces acá lo que tenemos es un guía explorador. Sale de un campamento. Y vamos a poner que primero viaja 1 kilómetro al norte. Ahora esta segunda dirección que voy a poner es un tanto imposible, pero solo para propósitos del problema lo vamos a poner. Y luego raíz cuadrada de 3 kilómetros al este por un bosque. Entonces vamos a tener 2 incisos acá. ¿A qué distancia y en qué dirección? Está con respecto al campamento. Entonces aquí, digamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Digamos, podemos decir que
El campamento está acá. Vamos a poner más así esto. Entonces la idea es que esta persona, digamos, viaja 1 kilómetro al norte. Esto no lo estoy poniendo a escala, pero solo pongamos acá 1 kilómetro al norte. Y luego raíz cuadrada de 3 kilómetros al este. Entonces aquí, como pueden ver, hay un problema de suma de vectores. Lo único es que cuando ya los vectores tienen dirección en una sola línea recta y no van en dirección inclinada, casi que uno no tiene necesidad de usarlos. Pero igual lo que podemos decir, bueno, miramos ahorita cuál es el vector del primer desplazamiento que hizo esta persona. 0,1 kilómetros. Entonces no se movió nada al este ni nada al oeste y la dirección para arriba, la convención que vamos a tener es que es dirección norte. Y luego tenemos este otro vector B, que este es raíz cuadrada de 3,0. Pero tranquilamente podíamos haber puesto que se movía en una dirección noreste y luego en una dirección suroeste. Lo único es que ya nos quedan los vectores un poco más complicados de graficar. Entonces la idea es a qué distancia y en qué dirección está con respecto al campamento. Aquí mejor voy a poner una casa más tradicional, es que quería hacer como una especie de ranchito, pero no quedó tan bonito. Ahí está un poco mejor, ahí está. Entonces la idea es que este vector que tengo acá va a ser el desplazamiento total de esta persona. Entonces acá hago U más B. Afortunadamente acá no tengo que sumar muchos componentes por componentes, porque este tiene un 0 cuando este no se hace 0 y viceversa. Entonces, digamos, acá tengo el vector de desplazamiento final del guía, que es raíz cuadrada de 3 kilómetros al este y 1 kilómetro al norte. Pero obviamente la mejor forma de dar esta dirección es decir, bueno, qué tan lejos estoy del campamento y luego en qué dirección estoy. Entonces ahí voy a tener que encontrar un ángulo. Entonces la idea es que la distancia va a ser igual a la magnitud del vector suma. La raíz cuadrada de 3, cuando la eleva al cuadrado, se vuelve un 3. Y 1 lo elevo al cuadrado, me sigue quedando 1. Entonces aquí esto lo hice solo por el propósito de que nos quede, digamos, de que está exactamente a 2 kilómetros y no tener que andar haciendo redondeo. Entonces ahorita estamos a 2 kilómetros, pero estos 2 kilómetros no se sabe si es al norte, al sur, al oeste, al este o cualquier otra dirección, porque uno no va a andar barriendo ahí una circunferencia de 2 kilómetros para encontrar al guía. Entonces luego lo que tenemos que hacer es la dirección. Y aquí, si digamos, podemos dar esta dirección utilizando este ángulo o utilizando este ángulo. Yo siento que tal vez lo más fácil es volver a graficar este. Y aquí las direcciones sí se vuelven complicadas porque uno puede decir noroeste o este-norte. Ahora, yo creo que en aviación no utilizan noroeste, sino utilizan ángulos entre 0 y 360 grados. Pero ahí nos vamos a estar metiendo a todo esto. Entonces, acá lo que sucede es que ya sabemos que el primer vector de desplazamiento tiene longitud 1 y el segundo vector de desplazamiento tiene longitud 3. Entonces, como pueden ver, aquí el tema de vectores depende mucho de que utilicemos vectores paralelos. Entonces ya encontramos acá que esta hipotenusa vale 2, pero si solo estoy interesado en el ángulo, voy a decir que este ángulo es igual al tangente inverso de
de u dividido b o simplemente 1 dividido la raíz cuadrada de 3. Y esta es otra razón por la que puse ese desplazamiento tan inusual, porque van a ver de que ahí nos queda un ángulo exacto. La mayoría de veces nos van a quedar ángulos inexactos, entonces uno tiene que andar redondeando. Entonces 1 dividido la raíz cuadrada de 3 nos da esta fracción fea, pero cuando ya haga el tangente inverso de ese punto 57, B nos queda exactamente 30 grados. Entonces, estos 30 grados parece que es una dirección al norte del oeste. Entonces, aquí, digamos, estoy en dirección este, pero luego, bueno, va en dirección este, pero desvíese 30 grados al norte. Otra forma como pueden ponerlo, pero no sé cuál sea la convención. En radianes. No tanto en radianes. Ay, no, ahorita ni vamos a hablar de radianes. Uy, no, ya es suficiente. No, es que, digamos, estoy poniendo acá el aire desde el punto de vista del norte. Entonces podemos decirle, bueno, vaya al norte, pero 60 grados al este del norte. Entonces, estas dos direcciones parecen iguales, pero en una, de primero vamos en dirección del este y nos desviamos 30 grados al norte. Mientras que acá vamos al norte y nos desviamos 60 grados al este. Entonces, esta sí cuesta escribirlas un poco. Y yo creo que cuando uno dice noroeste, la convención es que entonces uno empieza en el norte y uno se desvía después a la dirección este. Entonces yo creo que tal vez la más común sería 60 grados noroeste. Pero igual, con que pongan una de estas ya está más que bien. Porque si no, uy, ya estamos complicando todavía más el problema. Entonces luego tenemos este segundo problema, bueno, segundo inciso de este segundo ejercicio. ¿Cuánto debe caminar? ¿Y en qué dirección para regresar al campamento? Y digamos, aquí es cuando va a tomar el atajo. Entonces vamos a poner acá que asuma que el guía puede dirigirse en dirección diagonal. Entonces, tal vez, digamos, al principio aquí habían unos caminos, entonces el guía se fue por este camino para ver aquí 1 kilómetro, no sé, alguna vista o paraje importante que tiene el campamento y luego a los 3 kilómetros tal vez hay otra cuestión, pero dijo, bueno, ahora ya quiero regresar directamente al campamento, ya no quiero parar en este punto, entonces quiero seguir esta dirección. Entonces aquí es bien interesante, pues entonces si queremos que regrese el guía, ahorita tiene que tomar una dirección antiparalela. Entonces vamos a decir de que el guía, su vector de desplazamiento es antiparalelo a u más b. Entonces ahora el vector de regreso tiene direcciones de raíz cuadrada de menos 3 menos raíz cuadrada de 1. Pero lo que vamos a ver es que no tengo que volver a calcular ni magnitud ni dirección, porque esta magnitud sigue siendo de 2 kilómetros, entonces su magnitud es 2 kilómetros. Ahora la dirección sí se pone un poco complicada porque ahora en vez de ir noroeste, vamos a ir
al sur y al oeste. Entonces tengo que ir hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces esta dirección la voy a poner así. Se le puede restar 180 grados. Sí, se le puede restar 180 grados y podemos decir que va menos 150 grados al norte del este, solo que eso cuesta un poco medirlo. Entonces lo que podemos decir es que ahora trazo este vector y ahora acá voy a poner 1 y 3. Entonces solo miremos bien el ángulo que encontramos. Entonces el ángulo que encontramos, ya, yo creo que es este de acá, sí, es este de acá. Entonces aquí sabemos que hay 30 grados. Entonces acá puedo decir de que si aquí hay 30 grados, aquí hay 60 grados. Entonces lo que podemos decir que la dirección es obviamente noroeste, suroeste. Entonces aquí empezamos en dirección sur y luego movemos 60 grados al oeste. Entonces la dirección es de 60 grados al oeste del sur. Ahora, para que tengamos esta dirección de 30 grados, tendríamos que decir 30 grados al sur del oeste. Entonces, como que escribimos las direcciones antiparalelas. Entonces pueden ver, lo antiparalelo del norte es el sur y lo antiparalelo del este es el oeste. Pero este 30 grados al sur del oeste es este ángulo de acá. Porque digamos, acá tengo mi dirección oeste. Entonces, bueno, estoy caminando hacia el oeste y me desvío 30 grados hacia abajo. Y si quiero ponerlo así con al este del norte, 60 grados, acá serían 60 grados al oeste del sur. Entonces pueden ver que prácticamente para la dirección de regreso, no es necesario que grafique el vector de regreso, pero eso lo está graficando para que miren ahí cómo cambian un poco las direcciones y los ángulos. Las magnitudes se mantienen, pero ya las direcciones uno tiene que ver ahí cómo reescribirlas. También, digamos, como dijo Luis, pueden restar 180 a estos ángulos y ya solo puedo decir, bueno, menos 150 grados al norte del oeste. Entonces, si esos son menos 150 grados, en vez de movernos hacia arriba, nos estaríamos moviendo hacia abajo. Entonces, tendríamos que ir como en un sentido horario en vez de un sentido antihorario. Pero yo sí no quise poner eso porque sí cuesta un poco más explicar esos ángulos negativos, pero también, digamos, aquí hay posibilidad de tener ángulos negativos. Entonces, ahí tenemos un ejercicio más y este lo quise poner porque, bueno, el primero ya ya terminamos todo el material que había subido el miércoles. Les dije, bueno, no terminamos tan temprano la clase, pero la segunda razón era que en algún momento Luis preguntó si todavía íbamos a ver un poquito de movimiento relativo. Y este ejercicio en cierta forma es como un problema de velocidad relativa. Y este también justifica por qué es importante que miremos el tema de velocidad relativa, porque así como teníamos el problema de la persona que estaba remando en un río y cuando nadaba a favor de la corriente iba bastante rápido, pero luego en contra de la corriente se tardaba un montón. Lo mismo nos pasa cuando estamos viajando en avión. Entonces muchas veces uno se pregunta, pero ¿por qué el vuelo de regreso me está tomando más tiempo que el vuelo de ida? Y es porque ya tal vez, digamos, en el regreso uno tiene el viento en contra en vez de a favor. O hay veces que el avión se tiene que desviar si hay un viento cruzado bastante fuerte. Entonces acá tenemos el vuelo con viento cruzado. Entonces tenemos que la brújula de un avión indica que se dirige al norte. Entonces aquí es como que tratáramos de ir a
no sé, como Dallas, yo creo que está justo al norte de Guatemala. Y su velocímetro indica que vuela a 240 kilómetros por hora. Entonces vamos a tener que, voy a indicar acá de que hay un viento cruzado de 100 kilómetros por hora. No sé si este es un viento muy fuerte o no, pero de oeste a oeste. Muy bien. Entonces ahora la pregunta que nos vamos a hacer, ¿cuál es la velocidad del avión relativa a la Tierra? Y ahorita no voy a usar la notación esa de velocidad relativa que teníamos la velocidad del objeto respecto a un marco de referencia, sino que ahora solo voy a usar vectores. Entonces, digamos, acá lo que tengo que hacer otra vez es ilustrar este problema. Entonces, digamos, acá tengo unos 240 kilómetros. Pero tenemos el viento cruzado de 100 kilómetros. Entonces, y este dice que va de oeste a este. Entonces, aquí otra vez vamos en esa dirección noroeste. Entonces, la idea es que el piloto en realidad, digamos, no está yendo al norte, sino que está yendo en esta dirección noroeste. Entonces, aquí es posible que terminemos en Miami en vez de Dallas. Entonces, acá tenemos... Sí, ok. No me quejo. Sí, no. Fort Lauderdale, Orlando. Entonces, aquí la idea es cómo resuelvo esta pregunta. Entonces, acá tenemos el vector de velocidad del avión. Que a este lo voy a llamar A. Entonces, este tiene una dirección de 0 y 240. Y luego acá tenemos los 100 kilómetros en dirección oeste. Este es el vector de la velocidad del viento. Entonces la idea es que en realidad, digamos, esta velocidad relativa otra vez es b más a más b sub b. Y aquí tuve que poner más contexto porque desde el punto de vista de matemáticas con los vectores, uno solo realiza las operaciones y el contexto del problema uno lo deja de lado. Vieron, entonces esos 100 grados aquí como que vamos a tener un ángulo no de 45 grados, sino como que unos 20 y algo de grados. Entonces, digamos, si solo les pregunto el vector de velocidad relativa, esta respuesta está correcta. Pero es que obviamente queremos ver de qué tanto cambia la velocidad del avión, porque obviamente, digamos, la velocidad del avión va a ser más grande por estos 100 que tengo acá. Entonces, aquí la idea es que voy a hacer un segundo inciso donde pregunto la magnitud y dirección del vector de velocidad relativa. Entonces aquí otra vez hago lo mismo y aquí vamos a estar de suerte porque este es otro triángulo rectángulo que nos va a dar hipotenusas enteras. Entonces aquí la idea es que, bueno, voy a calcular la magnitud de B. 100, raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 240 al cuadrado. Entonces, este afortunadamente también nos da algo exacto.
No siempre tiene que quedar así, pero para propósitos de este curso, esto está esto es más que suficiente. Entonces calculo acá una raíz cuadrada y me quedan exactamente 260 kilómetros. Entonces, como pueden ver ahorita, este viento nos da un poco de boost. Y si realmente nuestra intención es ir a Miami o a esa parte al noroeste de Guatemala, entonces no tengo que gastar estos 20 kilómetros por hora de combustible, es el combustible adicional para aumentar la velocidad a 20 kilómetros por hora, sino que aprovecho el viento. Entonces, digamos, ahí cada vez que los pilotos hacen su ruta de vuelo, tienen que tomar en cuenta, digamos, la dirección del viento y si esta es la dirección que quieren, entonces gastan menos gasolina, pero vamos a ver que si quieren realmente ir en dirección norte, entonces sí van a gastar gasolina porque ya, sí, un poco en contra, porque uno tiene que ir así como que en dirección noroeste. Entonces acá tenemos esta velocidad relativa y el ángulo aquí, digamos, podemos trabajar con este de acá. En realidad, digamos, el ángulo no importa si hago tangente inverso de 100 dividido 240 o tangente inverso de 240 dividido 100. Dependiendo de lo que hagan, van a tener o este ángulo o este otro ángulo de acá. Entonces, hagamos este porque es el que está ilustrado. 100 dividido 240. Entonces, acá tenemos... Bueno, hagamos de primero 100 dividido 240. 41.66, tangente inverso, 22.62 grados. Sí. Es que no, este es otro problema. Sí. Vamos a poner 22.6 grados. Entonces, aquí la convención sería al oeste del norte. Pero yo creo que este sí es noroeste. Entonces va uno en dirección norte y luego 22.6 grados al oeste. Sí, no, al noreste. Entonces vieron qué bonito. Entonces ¿por qué nos está quedando entero? Y es porque esto es lo mismo que tener un triángulo con 12 hipotenusa, 12 de un cateto de longitud, luego otro de los catetos mide 5, y acá si hago 12 al cuadrado más 25 nos da 169, y ese 169 es 13 al cuadrado. Entonces aquí hay un montón de triángulos rectángulos que les dan los tres lados enteros. Entonces, si en algún momento, digamos que en la antigüedad querían diseñar una pirámide, entonces utilizaban este tipo de triángulos porque eso les garantizaba de que todas las dimensiones fueran enteras. Lo único es que aquí, digamos, se tenían que conformar acá con un ángulo de 22 grados y con este yo creo que el ángulo ya es un poco más grande, es un ángulo de tangente inverso de 0.75, este ya es un ángulo de 37 grados, es una pirámide un poco más inclinada. Pero igual, digamos, son triángulos enteros y lo bonito es que aquí hay un número infinito porque si este lo multiplico por 20, entonces eso sí son triángulos semejantes, que yo creo que esa fue otra propiedad que también descubrió, ¿cómo se llama? Euclides. Entonces lo multiplico por 20 y me da 260. Entonces, digamos, ahorita en el curso, para la mayoría de problemas, vamos a estar tratando de lidiar con estos triángulos rectángulos que nos dan los tres lados, longitudes enteras. Entonces, ahorita viene el que va a ser el problema del día de hoy. ¿Qué dirección debe tomar el piloto para viajar al norte? Este sí va a estar un poco complicado. Y acá vamos a asumir de que el avión va a mantener su velocidad su rapidez de 240 kilómetros. Entonces vamos a asumir de que
él no puede cambiar la rapidez. Entonces asuma que la rapidez del avión siendo de 240. Vamos a borrar esto porque quedaron un poco pegadas. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está pasando ahora? Entonces, ahora esto que antes era mi vector del avión, ahora quiero que sea la suma de los vectores. Entonces la idea es que si el viento es de 100 kilómetros en dirección voy a tener que ir algo así como 100 kilómetros por hora a la derecha. Entonces aquí la idea es que el viento va a seguir molestando y ahora, pero eso yo creo que lo voy a poner así. Sí, lo voy a poner así. Y ahora yo quiero que este sea mi vector de suma. Aquí está, yo creo que ahorita voy a volver a cambiar esta flecha. Entonces, ahora este es mi vector de desplazamiento, mi vector de velocidad del avión. Ahí está. Entonces voy de aquí para acá, voy en dirección noroeste, pero como está el viento ese de 100 kilómetros en dirección este, voy a terminar en esta dirección norte. Entonces vieron cómo cambia este problema, porque ahora, antes mi suma estaba en la hipotenusa, pero ahora lo que es mi hipotenusa es la longitud y la magnitud del vector de velocidad del avión. Entonces ahora acá tengo la hipotenusa. Y este problema, como pueden ver, aquí sí nos va a costar escribir los componentes del vector, porque igual se sigue teniendo que BA más BB es igual al vector B. Pero el problema es que acá tengo 240 kilómetros por hora y no conozco esta dirección, entonces no puedo decir cuántos son los componentes de este vector A. Y de este vector B tampoco puedo saber todos sus componentes porque solo sé que va en dirección norte, pero no sé cuál va a ser la velocidad que lleva hacia el norte. Entonces ahí en cierta forma BA y este V son desconocidos. Pero aquí sí nos va a ayudar la geometría, porque entonces la idea es que, ¿qué es lo que tengo en este problema? Tengo que 100 al cuadrado más esta magnitud elevada al cuadrado. No, esto está al revés. 100 más, porque ahora este es cateto más. Esta magnitud al cuadrado es igual a la velocidad del avión elevado al cuadrado. Entonces, como aquí estoy hablando de rapidez, entonces ya sé que acá el avión está yendo a 240 kilómetros por hora. Entonces este avión no importa si es en dirección sur o norte, como que siempre mantiene esa rapidez de 240. Entonces ahora lo que nos va a pasar es que tengo acá 240 kilómetros al cuadrado. Entonces aquí, como pueden ver, es lo contrario. Ya conozco uno de los catetos, el valor de la hipotenusa y quiero encontrar cuánto vale el otro cateto. Entonces acá vamos a tener que la magnitud de esa suma de vectores es igual a la raíz cuadrada de 240 al cuadrado menos 100 al cuadrado. Entonces, como van a ver un viento cruzado, nos va a costar gasocombustible si realmente queremos ir en la dirección norte, porque ahora la velocidad es más pequeña. Entonces acá, digamos, hago esta resta aquí, si no queda todo entero, pero igual lo podemos hacer. Entonces tengo 47.600. Entonces aquí sí, digamos, nuestra velocidad hacia el norte disminuye a 218.2 kilómetros por hora. Entonces tenemos, ¿cómo se llama?
si tratamos de aprovechar el viento, vamos mucho más rápido, 260 kilómetros por hora, pero si estamos peleando contra el viento, entonces hasta la velocidad resultante es menor a la velocidad del avión. Entonces, obviamente aquí nos vamos a tardar más, dependiendo, digamos, de cuánto sea la distancia entre las dos ciudades. Si estamos hablando de 600 kilómetros, cuando tenemos el viento un poco a nuestro favor, nos hacemos 2 horas y media, mientras que si no tengo el viento a favor, nos hacemos que unos 15, 20 minutos más. Entonces esto se afecta. Y aparte aquí, digamos, ¿cuál es la dirección que tengo que tomar? Acá pueden ver que ya cambia un poco la función que tengo que usar, porque recuérdense que usaba tangente, pero tangente lo utilizo cuando tengo acá cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora lo que tengo acá es cateto opuesto sobre hipotenusa, y eso es igual al seno del ángulo. Entonces aquí el ángulo va a estar bastante parecido al ángulo de 22 grados que habíamos encontrado en el problema anterior. Y lo bonito es que aquí también hay una función seno inverso. Entonces calculo este seno inverso de 0.41666. Y vieron, incluso uno tiene que hacer un ángulo así bien brusco para completamente contrarrestar el efecto del viento cruzado. Entonces acá vamos a tener que teta es 24.6 grados y la dirección sería noroeste. Entonces este problema nos da en parte una respuesta intuitiva, o sea, si nos imaginábamos que la dirección tenía que ser noroeste y casi que tenía que ser el contrario a este. Si acá nos movíamos en un ángulo de 22.6, tal vez nos imaginábamos, bueno, el ángulo va a ser de 22.6 noroeste y la magnitud va a ser bastante igual, pero aquí el problema es que como no puedo hacer más grande mi rapidez, entonces el viento cruzado me quita un poco de velocidad, de rapidez. Entonces como voy con una menor rapidez, entonces el ángulo lo tengo que hacer un poco más grande para completamente contrarrestar ese efecto de los 100 kilómetros por hora de viento cruzado. Entonces esto es lo que es un poco contraintuitivo, que los valores nos quedan similares, pero un poco menores para la rapidez y un poco mayor para el ángulo. Pero ahí pueden ver cómo se pueden complicar estos problemas si realmente, digamos, el piloto no va en dirección de puntos cardinales, sino que dice, bueno, yo tengo que ir exactamente a estos 5 ángulos noroeste o noreste. Entonces se hace un razonamiento similar a este, solo que ahí los triángulos ya no quedan rectángulos. Sí, por favor. Si usamos sino para esto, ¿para qué sacamos la magnitud? Gracias, Nico. Lo pedía. Sí, no pedí la magnitud, se me olvidó poner la magnitud, sí. Aquí realmente sí. Sí, pero en la hoja de trabajo sí puse que encuentren dirección y magnitud, porque también es bueno saber, digamos, cuál es la velocidad relativa que está llevando el avión, y de hecho es menor cuando uno aprovecha el viento. Y otra razón que tal vez, digamos, sí podemos necesitar el del 1218.2 es que hay personas que sí están bien acostumbradas ya a trabajar el tangente inverso. Entonces uno puede decir, bueno, aquí tengo 100, acá tengo este ángulo que lo quiero encontrar, pero si quiero usar, digamos, cateto opuesto sobre adyacente, necesito saber cuánto vale este cateto. Entonces aquí encontramos que esto es 1218.2. Entonces también puedo encontrar este ángulo haciendo tangente inverso de 100 dividido 218.2. Porque la dirección solo tiene sentido si tiene una magnitud, si no es ¿para dónde?
Sí, ajá, también, sí. Pero es que sí, en realidad tendría que decir qué dirección y velocidad relativa tiene que tener el piloto. No, ahí sí está completamente no correcto. Es como tricky Ajá, para los sí. exámenes de adeveras. Ah, sí, pero qué bueno que aquí no teníamos que lidiar con exámenes. Entonces, viste, Nico, nos queda exactamente lo mismo, 24.6 grados noroeste o al oeste del norte. Entonces podemos usar tangente inverso, seno inverso, también podemos usar coseno inverso y hasta podemos hacer 218 dividido 100 para encontrar que este otro ángulo es de 65.4 grados. Pero la idea de este problema es que pueden ver que los vectores sí se utilizan, sobre todo, digamos, cuando uno está viendo rutas de avión, porque ahí sí uno tiene la libertad de desplazarse en dos dimensiones. Aquí en realidad, digamos, cuando uno está conduciendo en un vehículo o en una moto, uno en realidad no tiene tanta libertad de movimiento en dos dimensiones, sino que uno tiene que respetar las calles. Entonces, muchas veces, digamos, esto no es tan realista para vehículos, pero para aviones no hay ninguna restricción. Pues ahorita yo creo que estamos terminando a buen tiempo, sí. Ya con esto, ese es el último ejercicio. Sí, es el último, sí. Sí, ahorita ya la hoja de trabajo ya la subí en Miu, entonces esa la vamos a trabajar el miércoles. Entonces ahí